Si no me limpio los ojos, se me van a empañar los lentes, no voy a poder ver nada. Qué lindo estar todos juntos aquí. No se asusten si en algún momento hago una tosida. Mica me contagió. Así que tengo que tomar agua. Bien, ¿cuántos están listos para disfrutar lo que el Señor nos quiere hablar esta noche? La iglesia y sus expresiones, la esposa, intimidad. Estamos cerrando ya este mes de julio. Y uno de los conceptos que entendía y que tenemos que entender es cuán importante es la intimidad. La intimidad es el lugar donde nos relacionamos con alguien en la forma en la que somos, sin que haya nada que pueda disimular. Por eso es tan importante que podamos vivir en la intimidad con el amado. Todo lo que hagamos es un reflejo de lo que estamos viviendo en lo íntimo, en la intimidad. Podemos disimular ciertas cosas. Hay arrugas que se pueden disimular con un poco de maquillaje. Hay cosas que las podemos disimular, pero todo, la cana con un poco de tintura. Menos mal que me corté el pelo, así no se ven tantas. Pero hay cosas, todo esto está sustentado por fuerzas humanas. Y todo lo que está sustentado por fuerzas humanas no tiene otra opción que simplemente desaparecer. Te podés maquillar la arruga, pero después esa arruga va a estar de nuevo a la vista. Te podés teñir el pelo, pero después la cana va a salir de nuevo. Entonces, lo que tratamos de ocultar con algo sale a la luz. Los ambientes donde estamos, donde tratamos estos asuntos tan importantes como la esposa, como veníamos viendo a la novia, estos ambientes donde tratamos los misterios que están ocultos, dice la palabra que fueron ocultos en Cristo, pero que Él los reveló. Antes de la creación, Él ya había manifestado todo, pero lo escondió y lo fue revelando. Entonces, donde la verdad gobierna, todo lo oculto va a salir a la luz. Todo lo que está escondido va a salir a la luz, pero no para juzgar. La religión juzgaba. Te equivocaste, te señalaban, te sentaban en el último banco y era la evidencia que había fallado. Pero nosotros no estamos para juzgar, para incriminar, no estamos para acusar, sino que estamos para corregir. Para ayudarnos todos juntos a dar al nivel de lo que Él está esperando, a alimentarnos de lo verdadero, a estar fundamentados en Cristo. En la intimidad es donde nos mostramos cómo somos en realidad. Las personas que están con vos en tu casa te conocen. Conocen cuando te enojas, conocen cuando ya te ven la cara y ya saben que estás enojado, que estás feliz, que estás triste. Acá podemos venir bañados, podemos venir perfumados, disimulando un montón de cosas. Con un poco de perfume disimulamos que no nos bañamos, con la ropa planchada. Pero en casa nos conocen tal cual somos. Cuando te levantás a la mañana con la almohada pegada en la cara, todos los pelos parados, como es en mi caso. Porque en lo íntimo es donde somos naturalmente, somos originales, sin maquillaje. Por eso es tan importante la intimidad con el amado, porque nos mostramos tal cual somos. Por eso en este tiempo la intimidad de nuestras vidas tiene que empezar a tener más relevancia, a ser mutada, ¿entienden esta palabra mutada? A ser transformada, que no es una intimidad de acuerdo a lo que yo quiero, sino que es una intimidad de acuerdo a lo que el Padre quiere, a lo que el amado quiere. Nuestra forma de orar va a ser transformada, mientras más estoy en lo íntimo va a ser más transformada nuestra oración, porque no oramos desde lo que proviene de nuestra naturaleza adámica, sino que empezamos a orar desde la naturaleza de Cristo, esa que empezamos a orar su palabra, empezamos a orar lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela para este tiempo. ¿Puede buscar por favor Mateo 6:6, capítulo 6, versículo 6? Ahí está, el pastor también me contagió, no entiendo.
Mateo 6:6. Igualmente va a estar acá en el proyector. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y como dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cerrada la puerta, esto habla de la intimidad, de ser íntimos con Él. Por eso es muy importante la intimidad y por eso lo repetimos varias veces, que lo que vivimos es un reflejo externo de lo que vivimos internamente, de lo que somos en la intimidad. Entonces, en lo público cosechamos lo que vivimos en lo íntimo. Ahora quiero que veamos una separación, porque acá en el versículo que leímos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta. ¿Cómo dice? ¿Ora a quién? A tu Padre. ¿Qué pasa? Hay niveles de intimidad. No es lo mismo la intimidad con el Padre que la intimidad con el amado. Es distinta la relación. Y no quiero que nos confundamos con esto. Voy a tratar de ser lo más fino posible para no causar ningún revuelo. Pero una cosa es la intimidad con el Padre y otra la intimidad con el amado. Cuando hablamos de la intimidad con el Padre, de ser íntimos con el Padre, es donde nos vemos con calidad de hijos, porque somos sus hijos. Somos hijos, por lo tanto tenemos un Padre, entonces tenemos una relación desde esa posición de padre e hijo. ¿Cuántos escucharon lo que compartí el día de ayer en el video? ¿Cuántos lo escucharon? ¿Cuántos le prestaron atención? Bueno, no importa. Uno de los ejemplos que di, que es la oración de que donde está el hijo le quiere pedir algo al padre y empieza, oh Padre, tú que traes el alimento a nuestra casa, tú que eres el sustentador, ¿no me puedes dar un poco de dinero para un chupetín? Y el papá dice, mira, pero ¿por qué me lo estás pidiendo así? Y el nene lo mira y le dice al papá, porque yo te escucho que vos le orás a Dios así y Él es tu papá. Y si vos le estás pidiendo las cosas así a Dios, entonces yo quiero hacerlo de la misma manera que vos se lo estás haciendo a Dios. Por eso es la relación. ¿Entienden esa relación entre padre e hijo? No es un Dios lejano, no es que Dios está allá arriba, nosotros estamos acá abajo y estamos lejos, sino que nuestra relación es de padre e hijo. Y Él nos hace vivir esa realidad de padre e hijo. Ahora la intimidad con el amado es distinta, porque ahí es donde nos posicionamos como iglesia. La amada del hijo, la amada. Entonces cambia el nivel de intimidad. Es algo más profundo, con mayor responsabilidad. Eso demanda mucho más de nosotros. Una cosa es cuando vivís con tus papás y otra cosa es cuando ya tenés un esposo y una esposa, las responsabilidades no son la misma. ¿Se entiende? Las responsabilidades cambian. Hay mayor responsabilidad. En una relación de esposo-esposa, ¿qué va a existir por consecuencia de esa relación, por consecuencia de la intimidad? Algunos la tienen hiper clara a eso. Otros recién estamos aprendiendo. Pero las consecuencias son el fruto de esa relación. En la antigüedad, si ustedes prestan atención en la palabra, era muy importante que las mujeres puedan dar a luz, puedan concebir. Si una mujer no podía dar a luz, se la miraba con desprecio. No se la trataba igual, de la misma manera que las demás. Porque tenía que dar a luz. Tenía que haber una consecuencia de la intimidad con el amado. Entonces, cuando hablamos de los frutos, del fruto del Espíritu, que son los que se producen por causa por consecuencia de la intimidad con el amado. Sin intimidad no hay fruto. ¿Se entiende? Sin intimidad no hay fruto. Ahora, quiero que veamos esto desde una perspectiva, así como lo es con el matrimonio. Hay ciertas cosas que se tienen que dar para que lo íntimo se pueda consumar. Los matrimonios entienden exactamente de lo que les estoy hablando. Pero hay ciertas cosas en las que no tenemos que hacer, ciertas actitudes que no tenemos que tener hacia el amado para que podamos disfrutar de Él y Él pueda disfrutar de nosotros.
Pero antes de ver esto, vamos a recordar lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Esperamos ahí que lo ponga. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Cómo dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y esa es la palabra con la que vamos a trabajar, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, versículo 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Después vamos a entender sobre el final, vamos a entender esto, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no viven para lo que ellos quieren, sino que viven para los frutos, para el fruto que el Espíritu quiere, que el amado quiere. Cuando producimos estos frutos, todo esto que leímos recién en Gálatas se vuelve realidad en nosotros. Sin la intimidad, este fruto no va a poder ser evidente. Sin intimidad no voy a poder manifestar gozo. Sin intimidad no voy a poder manifestar mansedumbre, templanza, bondad, fe y todos los que leímos recién. Por eso es importante entender la intimidad. Tan importante es entender que tenemos que vivir en intimidad para que todo lo que vivamos, todo esto que leímos, sea una realidad en nuestras vidas. Si no es una realidad en nuestra vida es porque quiere decir que todavía no estamos siendo íntimos con el Señor. Ahora, esto no quiere decir que si vos estás en la intimidad y estás con todos estos frutos están siendo evidentes en tu vida, no quiere decir que las cosas te van a ir bien. Eso por favor lo quiero dejar claro. Sino que vas a saber cómo manejarte en los asuntos que te toquen vivir. Cada uno de nosotros vive en distintos ambientes, distintos lugares, distintas circunstancias, pero cuando entendemos esto de la intimidad y los frutos que el Señor y el Espíritu quiere que manifestemos, vamos a saber cómo manejarnos, vamos a saber cómo surfear en la ola sin que la ola nos voltee. Ahora sí quiero que comencemos el mensaje. Por favor, busque Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Primera de Samuel 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El contexto de esto que estamos leyendo, Israel estaba en guerra con los filisteos. Samuel le dice a Saúl, que era el rey de Israel en ese momento, le dice a Saúl que lo espere por unos días, que él iba a volver y tenían que hacer el sacrificio, el holocausto a Dios para antes de ir a la guerra. ¿Qué pasa? Dice que Saúl se vio en aprietos con todo el ejército y que se apresuró. En vez de esperar al profeta, lo quiso hacer él mismo. Él mismo quiso hacer el holocausto, él mismo hizo el sacrificio. Y dice que cuando termina llega Samuel y le dice: ¿qué hiciste? Te dije que me esperes. Entonces, por causa de la desobediencia a lo que Dios le había mandado, le dice que si él obedecía, su reino iba a ser establecido para siempre en Israel. Pero como no obedeció, ¿qué hace? Lo quita. Dios se buscó a alguien conforme a su corazón. Pero este Saúl era cabeza dura, muy cabeza dura. Primera de Samuel 15. Fíjense que estamos hablando 2 capítulos más adelante, versículo 22.
Primera de Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Otra vez, en este contexto, la orden era que ellos tenían que ir a los amalecitas y tenían que matarlos a todos. No tenían que dejar nada vivo. Y no lo ve a Dios como un Dios castigador, sino que Dios nos estaba dejando un ejemplo a nosotros. La orden era que todos tenían que morir. Ahora, ¿qué pasa? Dice que Saúl no obedece el mandato de Dios y dejaron vivir lo mejor del ganado, lo mejor, y dejaron vivir al rey. Los dejaron vivos. Entonces cuando Samuel se le acerca a Saúl, le dice: ¿qué hiciste? Otra vez lo mismo, le vuelve a pasar lo mismo que leímos en el capítulo 13. Otra vez te equivocaste, otra vez te la mandaste. Entonces él le dice, Samuel le dice que Dios se complace más en la obediencia que en los holocaustos. A Dios no le importaba la cantidad de cosas que tenían que ofrecerle a él, sino que a Dios le importaba la obediencia, que obedezcan lo que él había dicho. Entonces, en la historia de Israel es donde aparece este chico llamado David, que era el menor de sus hermanos. Dice que hasta el papá se había olvidado que tenía ese hijo. Cuando Samuel va a la casa, le muestra a todos los hijos para que ungirlo como rey de Israel. Y le dice Samuel: ¿no tenés otro hijo más? Ah, sí, tengo uno que está cuidando las ovejas. Se había olvidado, ¿no? ¿Nunca se olvidaron alguno de sus hijos en algún lado? Bueno, algo así le pasó. Se habían olvidado que David estaba cuidando las ovejas. Entonces, ¿qué sucede? Hubo desobediencia. Saúl desobedeció lo que Dios le mandó y David es elegido para el reinado, para reinar. Entonces, algo para resaltar: la obediencia le produce placer a Dios. La obediencia produce placer a Dios. Y acá vamos entrando en tema. Si prestan atención, ¿cuántos leyeron o entienden o conocen un poco la historia de Saúl, la historia de David, la historia un poco de Israel? Los dos fallaron en un montón de cosas. David era conforme al corazón de Dios, pero sin embargo se las mandó un montón de veces. Un montón de veces metió la pata donde no la tenía que meter, puso los ojos donde no tenía que poner. Y seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros fallamos? ¿Cuántos de nosotros alguna vez fallamos? Si alguno de ustedes no falló, por favor le doy el micrófono y que nos enseñe cómo hacerlo. Porque todos fallamos. Tanto Saúl como David fallaron, y nosotros también lo hacemos. Pero había una diferencia entre ellos dos. Saúl se justificaba. Cuando leemos primero en 1 Samuel 13, dice que ellos vieron que el ejército de los filisteos estaban reunidos y tenían miedo. En 1 Samuel 15 le dice: la gente, los que estaban conmigo, decidieron dejarlos vivos. Siempre buscaba una excusa, alguien a quien señalar, alguien a quien culpar. Porque a mí me enseñaron así, yo lo aprendí así, esa fue la manera en la que me criaron, la forma en la que crecí. Y hay miles de excusas que cuando no obedecemos al amado, buscamos siempre culpables. Ah, no, porque mis amigos lo hicieron, entonces yo también lo quería hacer. No, es la moda ahora. Todos lo hacen y yo que me voy a quedar de brazo cruzado mirando cómo hacen los demás. No, yo quiero participar de lo mismo, si no me siento excluido. Entonces buscamos todo el tiempo justificativos para no obedecer a lo que el amado va a demandar, a lo que el amado quiere que obedezcamos. La diferencia con David era que David, cuando él se equivocaba, a diferencia de Saúl que se justificaba,
David, que era conforme al corazón de Dios, igual se la mandó. Cuando él se equivocaba, salía corriendo a arrepentirse. Dice que en una ocasión hasta estuvo varios días sin comer, tirado en el piso porque le había fallado a Dios. Entonces él se arrepentía, él no se justificaba, él no decía, no, los soldados, no, es lo que pasa que pasó esto, no, él decía, fallé, erré, no se justificaba. Entonces se arrepentía y volvía a obedecerle a Dios, volvía al camino donde se había alejado. Por eso es que era conforme al corazón de Dios, porque sabía cómo arrepentirse. David es excelente escribiendo salmos de arrepentimiento. Él sabía cuando le había fallado Dios, entonces él nos dejaba el ejemplo a nosotros de cómo causarle placer al amado. Y acá es donde entran estas dos naturalezas que están en nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos dos naturalezas? Tenemos la carne y tenemos la naturaleza del espíritu. Hay una que vive justificándose, buscando excusas, que es la carne, y hay otra que quiere vivir de acuerdo al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, porque sabe qué es lo que le causa placer al amado. Entonces, estas dos naturalezas están todo el tiempo peleando dentro nuestro. No hay forma de que un día no peleen. Son dos naturalezas que están constantemente en lucha dentro nuestro para obedecer, para ver a quién obedece el alma, a quién obedece, a quién le presta atención. Una de esas naturalezas está enfocada en lo natural, en lo terrenal, y la otra está enfocada en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Todos los días vamos a pelear con estas dos naturalezas. Entonces necesitamos definir a qué naturaleza le vamos a prestar atención, porque lo que oímos, a eso vamos a obedecer. Si oímos más la naturaleza pecaminosa, vamos a obedecer más a esa naturaleza. Ahora, si oímos más a la naturaleza del Espíritu, vamos a obedecer más a esa naturaleza. Porque esas naturalezas están constantemente hablando. Constantemente nos están hablando. En Génesis fue una serpiente. Hoy son amigos, son tu familia, son los que están a tu alrededor. Todo el tiempo te están hablando. El tema es a qué vos querés obedecer, a qué vos le querés prestar atención. Fíjense otro ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer hasta el 12. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes se piensan que Dios no sabía dónde estaba? Obvio que sabía dónde estaba, pero él quería que el hombre salga. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué ven en similitud con algo de lo que compartimos recién? Alguien que se justificaba y buscaba culpables. Adán dice, la mujer que tú me diste me hizo comer del fruto. Buscó culpables. Otro que se está justificando. Entonces, así como Saúl se justificaba, Adán se justificaba, lo mismo sucede con nosotros cuando le damos lugar a esta naturaleza adámica que todo el tiempo está buscando culpables, que no se hace cargo de los errores, que no se hace cargo cuando se equivoca. Entonces, yo sé que ustedes se deben estar preguntando si está bien, estás compartiendo estas dos naturalezas, estás hablando de la voz. Y ahora, ¿es posible vencer a la voz de la carne? ¿Es posible que podamos escuchar solamente la voz del Espíritu? Son dos naturalezas que todo el tiempo nos están hablando. Solo que una suena más fuerte que la otra. Tenemos que saber callar las voces que no nos sirven para el avance
del reino en la tierra, que no sirven para que nosotros podamos funcionar de acuerdo a lo que Dios nos mandó. Somos la iglesia de Dios y Él nos dio un formato, Él nos dio algo que expresar, pero si nosotros no prestamos atención a su voz, no podemos darlo a conocer. Fíjense esto que sucede en Mateo, capítulo 4, versículo 3. Estoy dando un contexto. De los que se equivocan se justifican, de los que se arrepienten. Pero ahora, Mateo 4, versículo 3, dice, este es el momento de Jesús en el desierto, y vino a él el tentador. ¿Y cómo dice? Y le dijo. ¿Qué hizo? Le habló. Le dijo una voz, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos conocemos esta situación. Jesús en el desierto viene de ayunar 40 días y 40 noches y es tentado. Jesús 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, estando en el desierto. A nosotros nos mandan a hacer un estudio. Tenemos que hacer ayuno por 12 horas y estamos contando las horas para ver, son las 8, tengo turno a las 8, ay, tengo que comer antes de las 8 porque si no, no puedo. Y así estamos buscando nosotros. Imagínense 40 días y 40 noches sin comer nada. Y que encima vienen y te tientan. Pero dice que Él venció. La respuesta de Jesús es, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solo de comida el hombre va a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él está hablando que lo que sale de la boca de Dios es alimento. Todo el mundo, todo lo que nosotros hoy vemos y lo que no vemos que aún está más lejos de nosotros, ¿cómo fue creado? Y dijo Dios, hágase. Todo fue por un mandato, por obedecer la orden que fue soltada por la boca de Dios. Entonces el hablar de Dios produce vida. Cuando le presto atención a lo que Él está hablando, eso va a producir vida en mí. Dios no está desactualizado. No puedo vivir con algo, no, Dios me habló hace como 10 años y yo creo en esa palabra. Pero ya pasaron 10 años, Dios no está desactualizado. Dios todo el tiempo está hablando, todo el tiempo su voz está resonando. Ahora el tema es prestar atención. La voz de Dios no va a venir en los terremotos, la voz de Dios no va a venir en las tormentas, la voz de Dios va a venir en el silbido apacible. En el momento que menos prestás atención, o en el momento que menos te imaginás, ahí es cuando la voz de Dios suena. Puede sonar por un mensaje de texto, por un versículo que te llegó, por una canción que escuchaste. Hay muchas y miles de maneras donde Dios te puede hablar. Pero Dios está todo el tiempo hablando. Pero sin la intimidad con el amado no puedo conocer esa voz. Si no tengo intimidad con alguien no puedo conocer la voz. Con Mica yo ya conozco los tonos de voz. Entonces sé cuando está enojada, cuando quiere que haga las cosas rápido, cuando está ansiosa. Por los tonos de voz uno ya va conociendo lo que. Pero eso es porque en la intimidad se va produciendo ese conocimiento. Cuando éramos novios yo no conocía todo lo que ella quería, no entendía. Ahora con los gestos ya entiendo. ¿Cuándo tenés que...? Bueno, un pasito que está bien. Pero porque en la intimidad es donde uno se conoce sin máscaras, sin nada que nos oculte, somos tal cual somos. Y ahí es donde tenemos que aprender a oír la voz de aquel que nos está llamando, porque Dios nos está llamando todo el tiempo. Primera de Pedro 2.9, lo voy a leer en la NTV. Primera de Pedro 2.9. Y después vamos a leer segunda de Pedro 1.3. Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa. Me encanta esta palabra, posesión exclusiva. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a todos la bondad de Dios, los frutos del Espíritu. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa.
porque es que Él los ha llamado. Segunda de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y esto viene a romper toda la estructura de decir, Dios necesito, Dios quiero, no. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Fíjense que Dios nos está llamando. El tema es que a qué le estamos prestando atención, a qué le estamos prestando nuestros oídos. Esas dos naturalezas van a luchar en nuestro interior. ¿Y saben cuándo termina esa lucha? El día que partamos de esta tierra. Ese día va a terminar la lucha, pero todos los días vamos a luchar. Entonces, tenemos que prestarle atención a la voz, la que nos llamó, a esa voz que nos llamó de la gloria, de la excelencia de esa voz, la que nos trasladó de la oscuridad a la luz. Como dijimos anteriormente, la obediencia produce placer a Dios. Entonces, si yo obedezco a la voz, estoy complaciendo al amado. Porque cuando obedezco a Dios, cuando le doy placer al amado, lo que causamos, y esto es lo que quiero que podamos terminar, es gozo. Uno de los frutos que leímos, gozo. Placer es gozo. Entonces el fruto del gozo se hace evidente cuando estamos causándole placer al amado, porque vivimos para obedecerle en todo. No en lo que nosotros querramos, en lo que nosotros nos den las ganas, sino en todo lo que Él quiere. Hebreos 12, versículo 1, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso para que nos impide correr. Justo ahora estamos en época de Olimpiadas y hoy estaba viendo un video del crecimiento del salto, que no me acuerdo, se me fue el nombre, pero no es el salto en garrocha, sino el otro, que está el palito acá, que tienen que ir corriendo y saltar. Y estaba viendo un video hoy cómo fue el progreso de las alturas, a dónde iban saltando. Cada vez fueron creciendo y cada vez es mayor altura, mayor exigencia. Pero ellos para correr tienen que estar capacitados, preparados. Están 4 años preparándose para correr 6 segundos en una olimpiada. Por eso dice que quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente ¿qué? El pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Por el gozo puesto delante de Él, el placer de obedecer, el placer que le daba a Jesús obedecer. Por eso, por el gozo puesto delante de Él, porque Él sabía que eso que estaba haciendo le causaba placer al Padre. Por el gozo, Él sabía que Él cumplía la demanda. Y como Él abrió el camino y nos marcó a nosotros, ahora la esposa tenemos un camino por donde seguir, un camino por donde movernos. Entonces vivimos en este mundo para darle placer a Dios. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Si mi mirada no está puesta en Jesús, me estoy distrayendo con lo natural, con lo terrenal. Pero cuando lo miro a Él, solamente quiero llegar a Él. Corro esta carrera para llegar a Él, para alcanzarlo a Él, para alcanzar al amado. Entonces tenemos que divorciarnos de la carne. Estas dos naturalezas, a una le tenemos que empezar a dar muerte. Porque si estamos produciendo esa separación entre la carne, entre el espíritu, que el alma empieza a reproducir, esa mujer, el alma es la mujer, deja a su viejo marido y es limpiada, santificada, purificada para un nuevo marido. Estos somos nosotros, que fuimos santificados para el amado, porque estamos renunciando a lo viejo para vivir en lo nuevo. Como dice el pastor, lo que es lo nuevo, algo antes nunca visto.
el gozo, es el placer que le damos al amado cuando cada vez más muerte le damos a la carne, cada vez menos lugar tiene en nosotros el viejo hombre y cada vez más el nuevo hombre empieza a crecer en nosotros. Esa vieja naturaleza. Porque saben que, como bien dije, por ahí en nuestra conciencia no lo entendemos, pero estamos casados, hay una unión. Hoy, ¿qué puede más en nosotros? La carne que el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Hay una unión ahí que empezamos a romper, que empezamos a quitarle. Busque Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo 1. Esto ya lo hemos compartido, los que tienen memoria se van a acordar. Romanos capítulo 7, versículo 1 dice, esperemos que lo encuentre, porque quiero que vayamos entendiendo esto. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, mientras éste vive. Dice, hablo con los que conocen la ley. Nosotros que estamos acá estamos entendiendo la gracia en la que el Señor nos hace vivir por medio de su vida, pero también hay una ley en la cual estamos atados por medio de la carne. Entonces, necesitamos entender que la carne tiene una ley a la que le vamos dando muerte. Entonces, si conocemos esa ley que nos está gobernando, sabemos a qué darle muerte. Entonces, cuando la ley se enseñorea del hombre, entre tanto ¿cómo dice? Entre tanto vive. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Cuando el ser humano está sujeto a la ley es porque está vivo. Nadie le hace juicio a un muerto. Un muerto no puede pagar. Pero si el marido muere, a Pablo acá no es un ejemplo del matrimonio. Pablo está diciendo lo que le interesa acá es Cristo. Él está haciendo una separación entre el alma, Cristo y la carne. Pablo no está hablando de estados civiles, él está enseñando a Cristo. Por eso dice, si el marido muere, ella queda libre. Está hablando del alma. Si la carne muere, ella queda libre. Si tu mentalidad tiene todavía la naturaleza de Adán viva, todavía estás atado. Por más esfuerzo que hagas, por más esfuerzo que hagamos, vamos a terminar haciendo lo que manda la carne. Podemos intentar muchas veces, muchas cosas con nuestra fuerza y vamos a hacerlo un montón de veces y lo hicimos y fallamos. ¿Cuántas veces intentaron hacer algo por medio de su fuerza? No voy a hacer esto. Prometo que no voy a hacer esto. Al otro día fuiste y te la mandaste. Ya te hiciste ahí. Lo que habías prometido el día anterior, no aguantaste ni 24 horas y ya le erraste. Porque todo lo que hacemos con nuestra fuerza no vamos a poder hacer. La mente no puede controlar todavía porque está siendo gobernada por la carne. Por eso es que Pablo escribe, si el marido muere, está hablando del primer Adán, eso que nos está gobernando, y que la mente, que el alma, quede viuda. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, que es Cristo, no será adúltera. Nosotros podemos venir acá. A Cristo tú haces todo nuevo, congregarnos las 2 reuniones, escuchar el mensaje, prestarle atención a las canciones. Pero si cuando salimos de acá estamos casados todavía con la vieja vida, con la vieja naturaleza, eso es lo que Pablo llama adulterio. Eso es lo que Pablo llama adulterio. Todos sabemos qué es el adulterio. ¿Qué significa? Pero creo que el adulterio espiritual está frenándonos, que no podamos crecer en lo que el amado desea. Hay una vida que tiene que manifestarse, una vida que es indestructible, que es la vida de Cristo. Pero si no podemos darle muerte a esa naturaleza, puede haber muchas personas, muchos matrimonios aceptables sexualmente, pero adúlteras en la mente, que piensan distintas cosas,
Un día quiero vivir una cosa, otro día quiero vivir otra cosa, porque nunca se compromete con la visión de Dios, con lo que el amado quiere. El adulterio espiritual es una mente dividida que nunca termina de saber qué marido tiene. Está ahí, deambulando entre los dos. Esto se trata de entender que estamos afectando a nuestra generación si no le podemos dar fin a esa naturaleza. Podemos vivir toda la vida una religión sin saber que nuestra mente tiene que quedar viuda para unirse ¿a quién? A Cristo. Tenemos que ser libres de todo adulterio espiritual. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Cómo dice? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué? Fruto para Dios. Ya no hay nada que nos acuse. Ya somos libres. Nada del pasado puede venir a acusarnos, porque Dios nos hizo libre. Ahora, dice mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y a qué cuerpo se refiere? ¿Qué cuerpo fue el crucificado? El crucificado fue el cuerpo de Adán. Jesús llevó en la cruz el cuerpo de Adán. Entonces, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Es que ya no tengo culpa, porque le estoy dando muerte a ese Adán, a ese viejo Adán, para que seáis de otro, Cristo. Ese otro es Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando el viejo Adán muere, ya no hay nada que nos pueda frenar. No hay pecado, no hay pasado, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, porque estamos unidos a Él, somos uno con Él. Entonces solo vivimos para obedecerle, solo vivimos para obedecer su voz. ¿Para qué? Para darle placer al Padre, para darle gozo al amado. Y eso hace que nuestra vida sea transformada en todo. Ya no me siento solo, ya no es que las cosas las hago solo, ya nada me puede juzgar, porque pertenezco a mi amado. Hay alguien que me compró, que me limpió, que me transformó para Él. Mientras más los conozco, mientras más intimidad hay, mientras más su vida crece, más me voy a enamorar de Él, más me voy a apasionar y más lo voy a expresar. Póngase de pie, por favor. Por eso le pedí a los chicos que canten esta canción. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor. Está hablando de una intimidad con el amado. Una intimidad donde el Espíritu empieza a crecer y nos empieza a hablar lo que el amado está hablando. Entonces me empiezo a enamorar de Él, me empiezo cada vez a sumergir más en Él. Pero no me puedo quedar en la puerta. No me puedo quedar en la puerta de la habitación. Tengo que entrar a la intimidad con el amado, sumergirme en esa intimidad. Cuando estoy en la intimidad es donde lo voy a conocer cada vez más. Estas reuniones sirven, nos dan una guía, nos enseñan muchas cosas, pero lo que nosotros compartimos de acá, si no lo queremos, no lo podemos reproducir dentro de la intimidad con el amado, va a quedar en unas palabras sueltas al aire y no van a producir fruto. Yo sé que esto nos demanda, porque esto es así. Hoy bien lo dijo el pastor, el Evangelio no viene a acomodarnos, sino a desacomodarnos. Viene a exigirnos. Eso es lo que produce el Evangelio en nosotros. Esa buena noticia que te está llevando a sumergirte en el amado, a conocerlo más y a enamorarte más de Él. Cierre sus ojos. Gracias, Señor.